hay que ver lo que está pasando en el asunto de Cuba, pero también hay que ver lo que pasó en esta felicitación de Bolivia, Cuba y Venezuela a Putin por su victoria en las elecciones de Rusia. Andrés Oppenheimer, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fernanda, gusto en saludarte. Fernanda, dos noticias muy importantes, interesantes además que están pasando en este momento en Rusia y en Cuba. Fíjate el resultado de las elecciones en Rusia, mejor dicho, las pseudo elecciones en Rusia, en que el presidente o el dictador ruso Vladimir Putin se proclamó ganador con 87, casi el 90% de los votos. Lo de Rusia era un resultado previsto, Fernanda, o sea, nadie se sorprende del resultado, porque obviamente no fue una elección justa, ni libre, ni nada de eso, pero creo que es un tema muy importante, porque está de alguna manera siendo usada por otros gobiernos, como el de Venezuela, como el de Cuba, para justificar, para normalizar elecciones no competitivas. Estas elecciones en que un partido hegemónico proscribe a los principales opositores, se adueña de todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, está sentando un precedente nefasto para justificar farsas electorales en todo el mundo, incluyendo en América Latina. Fíjate, Fernanda, que no creo que sea ninguna casualidad que ayer, después de los 3 días de elecciones en Rusia, ahí las elecciones se celebran en 3 días, los primeros en felicitar a Vladimir Putin por haber ganado estas pseudo elecciones fueron los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nicolás Maduro, el presidente, el dictador de Venezuela, fue uno de los primeros, envió sus felicitaciones a Putin por lo que Maduro calificó como su extraordinaria victoria, cierro comillas. No es chiste lo que acabo de decir, fueron palabras del presidente de Venezuela. Lo que es más, Maduro dijo, esto no tiene desperdicio, Fernanda, que Rusia tuvo, abro comillas, un proceso electoral impecable, cierro comillas. Y el canciller de Venezuela dijo que la elección de Putin representó un profundo compromiso con la democracia en Rusia. Bueno, claro, o sea, nadie debería sorprenderse porque es exactamente lo mismo que está tratando de hacer Maduro en Venezuela, al igual que en Rusia. Maduro proscribió a los principales dirigentes opositores y quiere normalizar una situación parecida a la de Rusia. En Cuba, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la victoria de Putin constituye una muestra fehaciente del reconocimiento del pueblo ruso a su gestión. Bueno, todo esto parece gracioso, Fernanda, porque, como decíamos recién, las elecciones de Rusia fueron una farsa electoral, un chiste. O sea, si Putin fuera tan popular, no tendría que haber inhabilitado a sus principales rivales políticos, tomar el control de los medios, ni permitir, o sea, todos estos controles que no permitieron que esto fuera una competencia electoral en Rusia. Eh, y además está el caso famoso de Alexei Navalny, el prisionero, quizás el opositor político más famoso de Rusia, que recientemente murió en la cárcel. Su viuda y sus adversarios, los adversarios políticos de Putin, dice que estaba a cargo de Putin en una cárcel estatal rusa, era un prisionero del gobierno. Su muerte, ellos responsabilizan de su muerte a Putin. Lo más preocupante de esto, Fernanda, eh, como te decía recién, va a ser la reacción de países como México y otros ante estas pseudo elecciones rusas. Porque si felicitan a Putin como lo hicieron Venezuela, Cuba, Nicaragua, o sea, como aceptando
la ficción de que estos fueron elecciones normales, estarían ayudando a normalizar procesos electorales fraudulentos en todas partes. A mí me parece mucho más saludable la postura que tomaron varios países europeos, como Alemania, como el Reino Unido, de llamar las cosas por su nombre. Fíjate que el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán llamó a estas elecciones pseudoelecciones y dijo en un comunicado que las pseudoelecciones de Rusia no fueron libres ni justas. Y Alemania es un país que tiene muchísimas inversiones, muchísimas empresas, muchísimos lazos comerciales con Rusia, por lo menos los tenía antes de la invasión de Ucrania, mucho más que muchos gobiernos latinoamericanos. Dijo Alemania también que el gobierno de Putin es autoritario, se basa en la censura, la represión y la violencia. El canciller del Reino Unido, David Cameron, dijo que así no son las elecciones libres y justas. Cierro comillas. Me parece fenomenal, me parece excelentes estas reacciones, Fernanda, porque de nuevo, si felicitamos a Putin por esta farsa electoral, estamos ayudando a normalizar elecciones fraudulentas y procesos electorales fraudulentos en todas partes. La otra noticia que hablábamos al principio es Cuba. Ayer domingo hubo protestas antigubernamentales en Santiago de Cuba, Bayamo y quizás otras ciudades, según reportó el diario El País y otros periódicos, y el régimen cortó las comunicaciones de Internet en varias ciudades y también hubo presencia militar, y comenzaron a circular ayer por la tarde videos en las redes antes de que fueran cortadas las señales de estas manifestaciones. Y esto obviamente es muy llamativo porque, como lo hemos comentado varias veces, Fernanda, Cuba es una dictadura, no están permitidas las manifestaciones antigubernamentales, de hecho no están permitidos los partidos políticos que no sean el Partido Comunista. Pero el hecho es que la gente salió a reclamar por más comida, electricidad, hay apagones constantes en Cuba. Yo hablaba la semana pasada con un economista que me decía que este es el peor momento de Cuba desde principios de los 90, cuando se cayó la Unión Soviética y Cuba se quedó sin subsidios de los que vivía en ese momento el régimen cubano. Ahora hay apagones, hay escasez de todo tipo de comida. Y fíjate, una novedad, escribí de eso la semana pasada en mi columna. El 4 de marzo, ahora, por primera vez desde 1959, el régimen cubano pidió ayuda alimentaria al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. O sea, tuvieron que pedir leche en polvo para los niños cubanos. Esta noticia no tuvo mucha difusión en el mundo porque, bueno, o sea, la gente no le dio mucha importancia a esto, pero para mí este pedido de ayuda alimentaria del régimen cubano fue un símbolo, quizás el mayor símbolo hasta ahora, del fracaso de la revolución cubana. Porque hasta ahora el régimen cubano, a pesar de que las cifras están a la vista, los datos están a la vista, los millones de cubanos que han huido despavoridos del país y siguen huyendo despavoridos del país son un dato que está a la vista, pero el régimen cubano sostenía que, bueno, a pesar de que a algunos no les gusta, Cuba supuestamente le daba más comida y más alimentación y más nutrición a, a su gente pobre. Pero lo cierto es que Cuba pasó de ser un país que exportaba azúcar y tabaco y otros productos agrícolas al mundo, a un país que hoy tiene que importar casi el 100%, seguramente más que el 80% de sus alimentos, porque no hay producción, porque han destruido al sector privado. Entonces, Fernanda, lo de Cuba es muy, pero muy interesante. Vamos a seguirlo muy de cerca en estos días y ya lo comentaremos en las próximas semanas. Te mando un fuerte abrazo, Fernanda. Gracias, mi querido Andrés Oppenheimer.